Gracias, presidente. Nosotros, desde el bloque del Frente para la Victoria, vamos a acompañar la aprobación en general de este presupuesto 2015 en la primera lectura, pero con preocupaciones muy grandes vinculadas al futuro de los sectores más vulnerables de nuestra Córdoba. Lo vamos a hacer, señor presidente, por principio democrático, porque entendemos la severidad política que implica gobernar sin presupuesto. No queremos cometer el mismo error que cometió la oposición nacional en el año 2011, que afectó seriamente la gobernabilidad del Estado al negarle, sin justificativo alguno, la posibilidad de contar con una ejecución presupuestaria planificada. El criterio para dar estos debates es el básico para nosotros, señor presidente. Tenemos diferencias claras con el gobierno provincial, pero no vamos a llevar adelante ninguna acción que perjudique al conjunto de los cordobeses. Aclarado eso, presidente, no podemos dejar de expresar la enorme intranquilidad que tenemos con respecto a algunos puntos de esta legislación. Es que sinceramente no entendemos la desproporcionalidad con la que se han decidido aumentar algunos rubros de la estructura impositiva, en particular la tasa vial. Las finanzas provinciales de arranque presentan un doble problema. Por un lado, contamos con una recaudación de impuestos que depende en un 80% de ingresos brutos, es decir, tremendamente regresiva, dejando sin variación o alguna casi imperceptible aquellos más progresivos como el inmobiliario rural. Eso hace que dependamos fuertemente del bolsillo del trabajador cordobés y no del aporte de quienes mayor renta obtienen por sus actividades. Y en segundo lugar, tenemos una deuda preocupante que este año creció el doble que el año pasado en solo 8 meses. De esto se desprende, señor presidente, una primera conclusión clara. Los trabajadores y los sectores más vulnerables de Córdoba no solo están sosteniendo el equilibrio fiscal, sino que además están pagando una deuda que no contrajeron. Al mismo tiempo, seguimos dependiendo de manera determinante de los recursos que nos envía la nación. Como bien describe este proyecto, la provincia subsiste en un 40% con sus recursos propios y en un 60% por los que el gobierno nacional le gira todos los meses. Hace rato que no vivimos con lo nuestro. A pesar de las insistentes campañas que dicen que este gobierno central no es federal. Los números aquí reconocidos desmienten tajantemente esas desafortunadas construcciones. Busquen en los balances de otras décadas y comparen. Nunca nuestra querida Córdoba ha recibido tantos aportes como en estos últimos años. Pero que nadie se confunda. Estos dichos no buscan enaltecer a quien administra la Argentina hoy. Es su deber hacerlo. De esta manera, lo que molesta es que se desconozcan avances que han beneficiado mucho a nuestra provincia. Pero volvamos a la tasa vial, presidente. ¿Con qué índice inflacionario se ha calculado este aumento, presidente? Porque los números no cierran de ninguna forma, ni el más pesimista de los augurios indica que vaya a haber una inflación del 50%, mucho menos del 67%. Nosotros creemos que el Ejecutivo realmente no se da cuenta de los costos gigantescos que puede generarle a las grandes mayorías de Córdoba. Esta locura de tarifa tiene múltiples efectos para la ciudadanía cordobesa. En primer lugar, lo evidente: cada vez que un cordobés vaya con su auto, su moto, su camioneta a cargar combustible, se verá obligado a pagar hasta 2,50 pesos más por litro que en provincias vecinas. Pero el efecto más nocivo de este tarifazo será el aumento en los costos que absolutamente todas las ramas de la actividad económica van a sufrir.
Esto directamente también lo van a tener que pagar los cordobeses, porque se verá traducido en los precios finales de todo lo que esté en el mercado, sin excepciones. La inflación que se viene en Córdoba no está producida en este caso por la emisión monetaria del Banco Central, ni por puja distributiva entre empresarios y gremios. La inflación en Córdoba, señor presidente, va a tener un solo nombre y apellido: tasa vial. Si a esto le sumamos las arbitrarias subas en la tarifa de peajes, prácticamente estamos corriendo a los turistas que visitan nuestro suelo cordobés o que van a visitar. Como puede verse, esta medida irracional desde todo punto de vista afecta en todas las esferas de la economía local. Pero tengo que agregar una cuestión más. Es imposible escindir esta discusión de las cifras de desempleo que se publicaron en los últimos días. Nuestra provincia, que está endeudada a niveles preocupantes, que arrastra una estructura impositiva cada vez más regresiva, que depende en gran parte de los fondos nacionales, tiene también el desempleo más alto del país, el 11,6%. Y déjeme que le explique, señor presidente, por qué se relaciona estas realidades. Es sencillo: una administración que depende un 80% de los aportes de quien menos capacidad de contribuir tiene serias dificultades para sostener el ritmo de recaudación si el desempleo sigue aumentando. Pero mientras asistimos a políticas de defensa de las fuentes de trabajo en todas las provincias, aquí hemos visto una liviandad absoluta frente a los despidos o suspensiones. Si los trabajadores no tienen empleo y no ganan un sueldo, y cada vez son más los que habitan en esa situación, mayores dificultades tendremos para financiar el Tesoro Provincial, señor presidente. Si encima se incluyen saltos desproporcionados en un bien estratégico y transversal a todas las actividades, como lo es el combustible, ya la situación se vuelve insostenible. Por último, quiero dejar aquí sentada una última inquietud. Si la Corte Suprema de Justicia dictamina la inconstitucionalidad de este impuesto, los vecinos de Córdoba tienen que prepararse para un 2015 muy difícil. Si esto sucede, las arcas provinciales estarían perdiendo la cuarta vía más importante de financiamiento según las proyecciones que se hacen a este presupuesto. A juzgar por todo lo expuesto, lamentablemente serán otra vez los sectores más vulnerables los que terminen cubriendo esas pérdidas por las malas decisiones que se toman. Por estos motivos, voy a ser coherente con mi actitud, señor presidente, frente a este tema desde su inicio. No voté la creación de la tasa vial. Por su carácter inconstitucional, tampoco los intendentes del Frente para la Victoria del departamento Totoral aceptaron los fondos que de ella se extraen, ni tampoco votaré este incremento tan costoso para nuestra sociedad. Gracias, presidente.